Queridos amigos, muy buenas tardes. Soy el profesor José Antonio Alonso Navarro, doctor en filología. Bueno, lo primero de todo es daros las gracias por los comentarios tan buenos y alentadores que me habéis enviado por mi vídeo anterior, que llevaba por título Elementos de la retórica. ¿Os acordáis? La verdad es que ha tenido y está teniendo un éxito tremendo. En ellos, en vuestros comentarios, habéis dicho cosas muy bonitas, de manera que os estoy, repito, muy agradecido. Incluso algunos de vosotros me habéis pedido que os hable no muy extensamente y con claridad acerca de cómo hablar en público exitosamente. Algo que voy a hacer a continuación con mucho gusto y de mil amores. Amigos míos, no es nada fácil hablar en público. Hablar en público implica exponerse ante una audiencia, muchas veces extraña, desconocida. Uno realmente nunca sabe si la audiencia, si el público que tienes enfrente va a ser hostil, va a ser afable, amigable, si va a ser una audiencia empática o indiferente. Es todo un misterio. Los nervios nos pueden jugar una mala pasada. Eso es muy cierto. Aunque también es verdad que estar un poquito nervioso o tener unos pocos de nervios, como se dice, puede resultar bastante positivo. No os relajéis demasiado. Permitid que la adrenalina riegue, anegue un poco el cerebro. Estar en tensión, estar un poquito nervioso, como os digo, es bueno. Lo malo es relajarse demasiado. Pues es entonces cuando podemos dejar de estar alerta, de perder la concentración y de cometer infinidad de errores. Bueno, amigos míos, en el último vídeo hablamos de la retórica. Dimos una definición muy clara. Si las cosas no tienen por qué complicarse demasiado. Y también analizamos sus elementos principales, sus componentes más importantes desde la óptica de los griegos y de los romanos. La verdad es que, amigos míos, hemos inventado muy poco. Yo creo que todo lo inventaron ya los griegos y los romanos, y muy probablemente antes que ellos los egipcios y los sumerios. Bueno, vimos que esos elementos relacionados con la retórica griega y romana, porque ya sabes que los griegos inventan la retórica, pero los romanos, que son unos tíos muy listos, la perfeccionan, lógicamente, porque a los romanos no les interesa la filosofía absolutamente para nada. Les interesa la milicia y el derecho. Dos elementos importantes para la conquista. Y el derecho, lógicamente, significa persuadir, significa convencer, significa defenderse. Y para ello, lógicamente, los romanos aprenden mucho de los griegos, a quienes admiraban muchísimo, ¿verdad? Bueno, hablamos del pathos, que es el uso de la emoción, de los sentimientos en un discurso, en un texto. Eso es muy efectivo porque somos seres humanos. Somos personas subjetivas, es que somos sujetos, no somos objetos. No podemos ser siempre tan objetivos. Prescindir de la humanidad, de los sentimientos en un texto es ridículo, a no ser, lógicamente, que estemos escribiendo un texto científico. Tenemos el ethos, que es la actitud del hablante. El hablante tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, tiene que tener confianza en sí mismo, mostrar autoridad y no mentir. Eso es muy importante, ¿no? Hacer todo lo contrario de lo que hacen los políticos en general. Y el logos, que es el uso de la palabra, y es de alguna manera implica la organización, la estructuración, la configuración del texto en partes, lógicamente, para que haya un orden, un método. Siempre hay una introducción, siempre hay un cuerpo, un desarrollo con la argumentación principal y finalmente unas conclusiones. Pues todo eso tiene que ver con el logos. Y ahora nos vamos a centrar, amigos míos, en cómo hablar de manera exitosa. Y yo os voy a dar, pues, desde mi punto de vista humilde
y modesto algunos puntos que yo creo que son fundamentales para dar una charla, para hacer una presentación, para hablar sencillamente en público de una manera efectiva, eficiente y distendida, sin tener muchos nervios y sin pasarlo tan mal. Lo primero de todo, desde mi punto de vista, es que pensad en disfrutar cuando veis en público, disfrutar, pasároslo bien, sed protagonistas de un momento que va a ser único, histórico e irrepetible, sobre todo porque va a ser vuestro momento, va a ser vuestra oportunidad de ganar autoestima, ¿por qué no? De ganaros un poco de respeto, el de vosotros mismos y el de los demás, de demostrar vuestra valía comunicativa y de paso decir y hacer algo bueno por los demás, que no es poco. Pero disfrutad, tomároslo como una aventura, como algo muy bonito y como una experiencia. Decid en vuestro texto, en vuestro discurso, en vuestra charla, pues algo que merezca la pena, que sea útil, provechoso, que pueda enriquecer a la audiencia, que pueda favorecer a vuestro público, a la sociedad, al mundo entero. ¿Por qué vamos a hablar en público si no tenemos nada que decir? Si no tenemos nada interesante que aportar. Amigos míos, ¿cuántos políticos hay en el mundo cuyos discursos están completamente vacíos de contenido? Que son negativos, que son destructivos, que son narcisistas, como diría el pensador Erich Fromm, con tendencia al odio y no al amor, sí, al amor y a la paz, que son la clave de todo, la clave para la buena armonía y para el saber convivir. Así que, amigos míos, pensar muy bien en lo que vais a decir, en lo que vais a hablar, porque el tema va a ser crucial también para determinar pues, cómo vais a organizar vuestra charla, vuestro texto, vuestro discurso, cómo lo vais a estructurar, cómo lo vais a enfocar. Después hay que elegir un tema que dominemos, que controlemos, que nos guste, del que sepamos pues prácticamente casi todo por lo menos, ¿no? Y del que nos sintamos lo suficientemente cómodos. Nunca se sabe si al final de nuestra charla, de una presentación, de nuestro discurso, etcétera, pues oye, alguien nos va a hacer una pregunta, que eso también da miedo, da cierto temor, eso impone. Hombre, tenemos que estar lo suficientemente preparados para no hacer un mal papelón, lógicamente. Ahora, si alguien nos plantea una pregunta en el público y que no sabemos responder, bueno, pues hay que respirar hondo, tranquilizarnos un poquito, calmarlos y ser sinceros. Podemos decir con toda sinceridad que en ese momento no tenemos la respuesta, pero que vamos a buscarla y que en su momento la trataremos de responder a la pregunta de la mejor manera posible, de la manera más coherente y más sincera. Pero no hay que mentir, hay que ser honesto y no pasa nada. Yo creo que el público agradece mucho la sinceridad del ponente, del disertante, de la persona que está hablando. Después, una vez que sepamos de qué vamos a hablar, pues hay que pensar en estructurarlo. Lo mejor siempre es dividirlo en partes, organizarlo. Y como os he dicho antes, lo más común es configurar nuestro discurso en partes bien diferenciadas. Pues un principio que nos sirva de introducción, después un cuerpo, el desarrollo que decíamos antes, y finalmente esa conclusión que permita resumir las ideas más importantes que hayamos dicho en nuestro cuerpo, en nuestro discurso, en nuestra presentación o en nuestra exposición. Tenemos que pensar también cuál va a ser la finalidad, el propósito de nuestro texto, de nuestro discurso, de nuestra charla. Si va a ser la de divulgar o informar, si va a ser la de persuadir, convencer, influir en alguien, entretener, solicitar fondos, no sé, ensalzar las cualidades, las virtudes de una persona, es decir, que tenga un carácter epidíctico, etc. También tenemos que pensar en nuestra audiencia. ¿Quién va a ser nuestra audiencia? Esto es clave, amigos míos, porque nuestra audiencia va a determinar el estilo, el tono, el lenguaje de nuestro discurso, de nuestra presentación. No es lo mismo hablar para una audiencia que está formada por niños que para una audiencia que está formada por adultos. Y no olvidemos también que luego existen
niveles a la hora de hablar ante una audiencia. Pues podemos hablar a una audiencia que sea súper culta, más culta, menos culta. Entonces, claro, eso tenemos que sopesarlo también para medir, calibrar el tipo de lenguaje, de vocabulario, de léxico que vamos a utilizar, ¿no? Lógicamente puede ser un discurso hecho con un estilo más elegante o más culto, más técnico o quizás pues más sencillo, mucho más claro, ¿verdad? Eso siempre acorde con la formación, el nivel de nuestra audiencia, ¿eh? Bueno, el propósito de la comunicación es decir mensajes con la mayor claridad posible. Si no, no existe comunicación. Entonces tenemos que tratar de eliminar todas las barreras que impidan la comunicación. Después, a la hora de desarrollar nuestros argumentos para apoyar o defender nuestra idea principal o nuestras ideas principales, y esto es algo que os voy a recomendar mucho, siempre podemos citar a autores consagrados, a grandes pensadores, a grandes intelectuales. Esto era muy común en la Edad Media, en el Renacimiento, citar pues, a gente de la talla, imaginaos, de Aristóteles, de Platón, de Descartes, quizás algún intelectual contemporáneo del siglo XX, Einstein, Asimov, etcétera. Yo creo que apoyarnos en alguna autoridad, pues oye, le da más peso, mucho más fundamento a nuestro discurso, a nuestro texto. Os recomiendo también que cuando estéis dando una charla, una conferencia o estéis haciendo una presentación, pues que tengáis frecuentes cambios de tono o de inflexiones en la voz, para evitar fundamentalmente que la audiencia se aburra, para que no caiga en la monotonía ni en el tedio. Eso lo vais a ver vosotros por las caritas de quienes os están escuchando y mirando. Mostraros seguros, confiados, disfrutar, comeos a la audiencia y evitad que la audiencia os coma a vosotros, ¿no? Tratad de no mostrar miedo, nerviosismo, controlaos, y tampoco lo digáis, ¿no? Siempre relajaros, respirad profundamente de vez en cuando a lo largo del discurso, bebed un poquito de agüita, que eso también viene muy bien. Mirad a la cara a la gente, mirad a los asistentes, no bajéis la mirada, no os refugiéis en los papeles, no miréis al infinito. Fijar la vista siempre en alguien, eso es importante. Si queremos ganarnos a nuestro auditorio, tenemos que mirarlos directamente, paseando la vista, si es posible, pues por cada uno de los miembros del público, ¿no? En general. Vestid adecuadamente. Lo que estoy diciendo parece de perogrullo, parece simple, pero hay cada disertante, cada ponente por ahí, de verdad, que deja mucho que desear, ¿verdad? Yo tengo casi 60 años y he visto de todo y en muchos países, y hay cada ponente que, bueno, que no, pues no tiene ese cuidado en el vestir, y hay que cuidar la vestimenta sin llamar excesivamente la atención, ¿no? Hay una cosa que es muy del mundo anglosajón, que es hacer reír a la audiencia con un chascarrillo, con un chiste, con una gracia, para romper el hielo. Eso depende de la ocasión, depende del momento, ya lo vais a ver, pero suele ser muy efectivo, ¿no? Es algo muy americano y muy inglés también, ¿no? Sobre todo norteamericano. Y otros consejitos a tener en cuenta, pues que no hay que empezar a hablar cuando todavía hay personas del público que están hablando, que está gente entrando, tomando asiento. De verdad, repito, parece algo sencillo lo que estoy diciendo, pero esto no se cumple. La gente muchas veces no respeta, o el disertante se apura, o sea, hay que cuidar ciertas cosas, ¿no? Para que todo fluya muy bien, con mucha armonía. Apagad, no olvidéis apagar el celular, que después es muy incómodo, se nos olvida, empieza a sonar y bueno, eso es tremebundo, ¿no? Eso es algo tremendo, molesta, incordia, y vosotros mismos pues os interrumpís lo que estáis diciendo, ¿no? No hay que gesticular tampoco en exceso, hay que evitar las pausas que sean demasiado largas, las pausas silenciosas. No miréis al reloj constantemente, eso queda muy feo, muy mal. No hay que desviarse tampoco de la cuestión, perdiendo el tiempo con a lo mejor con digresiones que son poco interesantes, poco útiles, que no merecen la pena y que no vienen a cuento.
hay que evitar usar muletillas. Las muletillas son muy feas. Yo sé que todos utilizamos muletillas, ¿verdad? Es algo que forma parte del ser humano y de los hablantes, pero hay que evitarlas, sobre todo cuando estamos haciendo una presentación, hablando en público, etcétera. Bueno, pues esto es todo, queridos amigos. Mi esposa me ha dicho que no me extienda mucho y yo creo que no me he extendido mucho tampoco, así que espero que os haya gustado este vídeo o este video, como dicen en algunas partes de Latinoamérica, y os mando un fuerte abrazo y una vez más, muchas gracias por los comentarios tan bonitos que me habéis hecho en uno de los vídeos anteriores, ¿eh? Un gran abrazo.